buenas equipo, ¿cómo estáis? Hoy vamos con un tema que me resulta especialmente interesante y que además muchos me habéis preguntado por él. Y es qué son las zonas o ritmos de entrenamiento. ¿Por qué surge esto? Como os decía, muchos me habéis preguntado cómo poder optimizar vuestras sesiones, cómo usar bien el pulsómetro y sobre todo entender en qué zonas o intensidades tenemos que trabajar. Y por otro lado, pues observo que como deportistas y corredores populares muchas veces trabajamos a intensidades excesivamente altas que no se corresponden con el objetivo de la sesión que tenemos que trabajar, o al contrario, intensidades muy bajas. Bien, lo primero, ¿qué son esas zonas o ritmos de entrenamiento? Bueno, pues se corresponden con las diferentes intensidades a las que el cuerpo responde en función del ejercicio que estemos realizando. Además, vamos a ver ahora mismo qué tipo de vías energéticas necesitamos precisamente para poder mantener ciertas intensidades. Claro, yo me pongo a buscar, o si buscáis en Google literatura científica acerca de qué son las zonas o ritmos de entrenamiento, vais a encontrar un montón de modelos, hay diferentes. ¿Qué ocurre? Que todos los autores coinciden en algo, que en esas zonas o ritmos de entrenamiento se produce lo que ellos denominan un hito fisiológico. Es decir, se produce un cambio a nivel orgánico, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia cardíaca de reserva, aparición del lactato. Se producen diferentes cambios. Utilizan unos parámetros u otro para determinar esas zonas. En nuestro caso, el pulsómetro, pues la mayoría de los programas utilizan como variable la frecuencia cardíaca. Y a partir de ahí, unos porcentajes establecen, pues, como bien hemos dicho, esas diferentes zonas para determinar las intensidades del ejercicio. Para entenderlo de una manera mucho más sencilla, yo voy a utilizar un modelo que me resulta muy fácil para que podamos comprender qué es lo que ocurre en cada fase en función de la intensidad del ejercicio. Es un modelo de 3 fases, ¿vale? De hecho se denomina modelo trifásico. Bueno, pues este modelo de 3 fases tiene 2 cambios importantes. Un primer punto que es el que va a separar la fase 1 de la 2 y un segundo punto que va a separar la fase 2 de la 3. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esa primera fase. Bueno, la intensidad del ejercicio es muy suave, podemos hablar. Utilizamos sobre todo fibras tipo 1, que son fibras de contracción lenta. Normalmente nuestros pulsómetros en esta primera fase establecen las zonas 1 y 2. Zonas de recuperación activa y zonas puramente de resistencia aeróbica. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, la principal vía para obtener energía es oxidación de las grasas. Bien, nosotros para poder movernos a esa intensidad, que son intensidades bajas, utilizamos sobre todo la oxidación de las grasas. ¿Qué ocurre a medida que vamos incrementando de forma paulatina la intensidad del ejercicio? Bueno, pues que ya no solo intervienen esas fibras de contracción lenta, sino que también empiezan a aparecer fibras de contracción rápida o fibras tipo 2. Entonces aquí por primera vez ya no solo vamos a obtener energía a través de la oxidación de las grasas, sino que por vez primera vamos a necesitar oxidar también hidratos de carbono. Esto se llama, no os asustéis, glucólisis. Bien, aquí la intensidad es ligeramente más elevada, empiezan a convivir, como os decía, esa vía energética a través de las grasas y a través de los hidratos de carbono. A través de los hidratos de carbono se producen, empiezan a producirse ciertos desechos, dióxido de carbono, empieza a aparecer el lactato, y aquí es cuando por vez primera se produce un primer cambio importante, que en este modelo correspondería con ese primer puntito que denominan umbral aeróbico, VT1. Bien, continuamos en la segunda fase. A partir de aquí, la intensidad del ejercicio empieza a aumentar. Ya no solo utilizamos muy poquitas fibras de tipo 2, sino que empezamos a utilizar más. Es decir, seguimos obteniendo energía a partir de las grasas, pero cada vez necesitamos más energía a partir de los hidratos de carbono. Empieza a haber un cierto equilibrio. ¿Qué ocurre? Que esos desechos, como os comentaba antes, que se producen por la oxidación de los hidratos de carbono, de esa glucólisis, todavía el organismo es capaz de sintetizarlos. Vamos bien. Intensidad del ejercicio, pues un poquito más elevada. Se puede hablar, pero ya notamos cierto ritmo. A medida que continuamos aumentando los ritmos, la velocidad, las necesidades energéticas son más inmediatas. Es decir, el cuerpo empieza a decir, oye, que es que necesito, para mantener estos ritmos rápidos, necesito que me des energía de una forma mucho más rápida. Claro, ahora la oxidación de las grasas
que era una obtención de energía más lenta, cobra menos importancia. Y ahora necesitamos mucho más esa energía a partir de la glucólisis. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Lo podemos comprender? Bien, pues en esta fase 2, a medida que vamos aumentando la intensidad del ejercicio, los ritmos, las necesidades energéticas son mucho más inmediatas, es decir, ahora ya esas fibras tipo 2 de contracción rápida nos demandan energía de forma muy inmediata. Claro, llega un punto en el que se puede establecer un equilibrio entre esas dos vías energéticas. Este punto se denomina, no os asustéis, máximo estado estable de lactato. ¿Esto qué significa? Bueno, pues como hemos visto, esa oxidación de hidratos de carbono, esa vía glucolítica que producía ciertos desechos, todavía en este punto, pese a que la intensidad es muy alta, nuestro organismo puede sintetizarlo, digamos que puede limpiarlo. ¿Bien? Pero solo se puede mantener durante X tiempo, suelen ser más o menos 40 minutos e incluso una hora. ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí llega un momento en el que nuestra demanda es muy inmediata, pero el cuerpo no es capaz de limpiarlo, por decirlo de alguna manera, o resintetizarlo a la misma velocidad. Entonces, a partir de aquí se produce otro cambio. Vale, este segundo cambio, como os decía, como el músculo ya no es capaz de resintetizar a la misma velocidad que necesitamos energía esos desechos, nuestra ventilación aumenta. Aquí es donde establecen este modelo de 3 fases ese segundo punto que denomina VT2 o umbral anaeróbico. A partir de aquí, la intensidad del ejercicio ya es máxima, a nivel de frecuencia cardíaca aumenta enormemente, la suelen establecer de hecho por encima del 90% respecto a la frecuencia cardíaca máxima, y esta zona, un poquito arriba, un poquito abajo, suele corresponderse, tampoco os asustéis, con el consumo máximo de oxígeno. Bien, ya hemos visto estas 3 fases y ese primer punto, ese VT1 y ese VT2. Mi consejo es que te realices una prueba de esfuerzo porque es la forma más detallada en la que vas a obtener estos valores a nivel individual y además de otros parámetros para luego poder establecer tus diferentes zonas de entrenamiento en función de la intensidad. En el caso de no realizarte una prueba de esfuerzo, en el artículo que podéis leer aquí abajo, os establezco otra serie de fórmulas, una forma un poco más casera, para establecer esas zonas en función de la frecuencia cardíaca máxima. Bueno, pues ya hemos visto este modelo de 3 fases, ya entendemos un poquito mejor cómo se comporta nuestro cuerpo en función de la intensidad del ejercicio, la velocidad y sobre todo cuáles son las principales vías energéticas dependiendo de una intensidad u otra. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con nuestro pulsómetro? Pues en este caso el parámetro que utilizan para determinar las diferentes zonas es la frecuencia cardíaca máxima. Yo te aconsejo echar un vistazo al artículo del blog en el que te detallo una fórmula para calcular esas zonas si no te has hecho una prueba de esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son esas zonas? Bueno, pues en esa primera fase 1 que hemos visto que principalmente la vía energética es la aeróbica, establecen la zona 1 y la zona 2, es decir, zona regenerativa, que sería la zona 1, ¿vale?, como de puesta en marcha, zona de trabajo puramente aeróbico, de resistencia aeróbica, sería la zona 2. Ya cercano a ese puntito que hemos estudiado antes, ese VT1, un poquito por abajo, un poquito por arriba, empezaría la zona 3, que denominan zona a tempo, es decir, los ritmos ya son más ligeros, la frecuencia cardíaca aumenta ligeramente, estará en torno al 80% sobre esa frecuencia cardíaca máxima. Todavía podemos mantener una conversación, pero ya notamos cierto ritmo. Zona 4, que también estaría entre esas dos fases, esos dos puntitos, el VT1 y el VT2, esa zona que ya era muy intensa, que se producía un balance a través de vías energéticas, pero que ya nos pone el corazón bastante arriba, en torno a un máximo del, casi me atrevo a decir, 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto va a variar en función de utilicemos un modelo u otro, pero sobre todo para que lo entendamos. Esta zona sería una zona 4, la hacen coincidir o la denominan zona de potencia aeróbica y la hacen coincidir, como os he comentado antes, con ese máximo estado estable de lactato. A partir de ahí ya la intensidad es muy elevada, ya sería a partir de ese puntito que hemos visto, umbral anaeróbico o VT2, y ya sería zona 5 en adelante.
Bien, los esfuerzos a partir de esa zona se ven limitados a esfuerzos entre 1 o 3 minutos porque ya no tenemos la capacidad suficiente como para mantener esa intensidad. Así tendríamos 5 zonas de trabajo, que son las 5 zonas de trabajo que vas a encontrar en tu pulsómetro. Bien, bueno, espero que os haya resultado útil, que haya conseguido haberlo explicado de una forma sencilla, pero como os comentaba, en el artículo del blog tenéis todo detallado, podéis encontrar referencias y una explicación mucho más exhaustiva acerca de estas zonas de entrenamiento para trabajar en función del objetivo de tu sesión. Si me preguntas, vale, y si tengo que hacer series, ¿dónde las hago? Va a depender de la intensidad, pero normalmente las series o, por ejemplo, los conocidos HIIT, los trabajos interválicos de alta intensidad, los hacemos muy próximos a esa zona de VT2, ¿vale? Entre esa zona 4 y esa zona 5 y en adelante. Los rodajes suaves, ligeros, los hacemos en zona 2, esa zona de resistencia aeróbica. Los fartlek, por ejemplo, pues hay veces que los hacemos en esa zona 2 o esa zona 3, que es un poquito más intensa. Y bueno, pues yo espero que con esto nos haya quedado todo un poquito más claro, aprendamos a entrenar de una forma mucho más saludable, atendiendo a cómo funciona nuestro corazón y cómo funciona el resto de nuestro organismo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me la escribís aquí abajo o en la web. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.